¿Qué tal, compañeros? Buen día. Continuando con lo que tenemos planificado dentro del sílabo, damos paso a este tema que corresponde con nutrición aplicada en la parte de cerdos y aquí únicamente nos vamos a enfocar en las nociones básicas del mismo. Esta presentación es bastante extensa, queda mucha información complementaria para ustedes en caso de que el tema sea de interés o requieran consultarlo posteriormente. Para lo que sería la evaluación, únicamente tomaremos en cuenta las láminas que vamos a explicar el día de hoy. Como es costumbre, queda información complementaria respecto a dónde ustedes pueden ir a recabar o consultar aspectos relacionados con nutrición de cerdos. Y esta es una charla interesante que habla desde los conceptos básicos de nutrición hasta lo que estamos viendo el día de hoy. Así que si les interesa, les recomiendo mucho esta presentación del colega Álvaro Ojeda. Por otro lado, hace pocos meses estuvimos en un evento en donde ya existen datos algo más precisos de lo que sería la producción porcina en Ecuador. Sin embargo, la cantidad de cerdas o de hembras reproductoras que reporta esta data son 134.239 madres, lo que en realidad en términos de cálculos es un poco elevado. Habría que verificar esta información, pero bueno. Otro dato importante de esta lámina, hablamos de que en la actualidad registramos un consumo per cápita de 12 kilogramos anuales por cada ecuatoriano, lo que le vuelve una cifra creciente en los últimos años y que tiene una interesante proyección. Como otra fuente de información tenemos la plataforma de Porcinews. Listo, dentro de la plataforma Porcinews colabora mucho la doctora Sandra Villagómez con diferentes temas. Todo el tiempo hay actualizaciones en tópicos aplicados en nutrición de cerdos. Aquí algo interesante que sería el de nutrición de reproductores, como para que lo vayan tomando en cuenta como un ejemplo dentro de lo que sería el canal de YouTube de Porcinews en español. Otras fuentes bibliográficas, todas las que vemos en pantalla, ¿sí? Quizás aquí la que más puede destacar es 333, ya que en esta plataforma ustedes deben darse de alta como, o registrarse como usuarios para poder acceder de manera ilimitada a toda la información que está presente y que constantemente se publica. No le pierdan de vista también a los canales de WhatsApp, este de Soy Porcicultor y de Agroeditorial, que es de la revista Porcicultura Ecuatoriana, Avicultura Ecuatoriana, entre otras revistas, a nivel de Ecuador. Las dos imágenes con sus enlaces respectivos. ¿Listo? Otra institución y una que investiga muchísimo dentro de lo que es nutrición de cerdos aplicada es el Kansas State University o la Universidad de Kansas, en donde claramente podemos ver una serie de recursos, ¿sí? Y dentro de estos recursos, el primero que tengo abierto aquí, herramientas y calculadoras. Son varias calculadoras aplicadas a la parte de nutrición de cerdos que pueden ser interesantes de consultarla, como para ir profundizando más dentro de este tema. Si es que creyeran conveniente o en algún momento necesitan consultar esta información. Destaco este artículo de acá, claves del manejo de la cerda hiperprolífica. ¿Sí? Cuando hablamos de hiperprolificidad, hablamos de muchos lechones vivos al nacimiento. Podemos decir al día de hoy que ya se registran cerdas, obviamente bajo óptimas condiciones de manejo y excelentes condiciones de instalaciones, todo climatizado, automatizado y demás detalles de este tipo de infraestructura, en donde ya una granja en promedio puede tener una cerda con una carga de 16, 18 lechones por parto. O sea, esto ya es hiperprolificidad. Pero cuando nosotros hablamos de datos numéricos en Ecuador, vamos a verificar a ver si es que tenemos algo por aquí. Acá, promedio de nacidos totales, 14.32. Ahora, ¿cuántos quedan vivos? Pues el rango es bastante amplio. A nivel de país puede hablarse de 10 hasta 13 lechones que quedarían vivos y quedarían para el momento del destete.
Sin embargo, cuando digo cerdas hiperprolíficas, nos estamos refiriendo a que se están destetando los 16, 18 lechones por parto. ¿Listo? Más fuentes de información. Estos podcasts son súper interesantes, la información que publican. Aquí a la izquierda Cerdocast, ¿sí? Y aquí a la derecha, este de The Pig Farm y el de Reinaldo Cubillos, que publica semanalmente información relacionada con la industria porcina. Campus Porcino también es muy importante la información que aporta. Y aquí algo complementario de este Campus Porcino es de que más de tener información de acceso libre, también tiene cursos de pago que nos permiten profundizar no solamente en nutrición de cerdo, sino en manejo en general. Por ejemplo, información libre que tenemos dentro de este campus porcino, todos estos ebooks o PDFs que vemos aquí en pantalla. Este les recomiendo muchísimo y nos explica de una manera muy fácil cómo se encuentra o en dónde se encuentra la parte de la nutrición del cerdo y su salud. De igual manera, no le pierdan el ojo a las plataformas o las páginas web de las casas genéticas, recordándoles que a nivel de Ecuador tenemos las 4 de aquí, en el orden Topics, PIC, Hypor y una que tiene una pequeña representación todavía, Choice Genetics, ¿listo? Pero no son estas las únicas líneas comerciales existentes en el mercado, como bien les hemos mencionado y explicado a lo largo de las diferentes clases. También existen algunas más como las que tenemos como ejemplo por acá. No son las únicas, son muchas compañías más destinadas a la mejora, a la selección genética para el mejoramiento de la producción porcina. Tengan en cuenta que este tipo de líneas genéticas comerciales también suelen tomar el nombre de razas sintéticas. No es que sean razas propiamente dichas, sino que al ser producidas u obtenidas por distintos cruzamientos por cada una de estas empresas porcinas, toman el nombre de razas sintéticas. Y como ejemplo tenemos aquí una captura de pantalla de la empresa PIC, Pig Improvement Company o Compañía Mejoradora de Cerdos, en donde hablamos de un programa dinámico de alimentación para cerdas PIC. Entonces aquí nosotros podemos llenar una serie de datos y poder identificar cuál puede ser el mejor programa de alimentación para estos cerdos. Una página bastante interesante que profundiza mucho dentro del tema de nutrición porcina es el de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos. Aquí esta página web tiene una serie de detalles muy específicos, bastante profundos, de muchos elementos y conocimientos que ya hemos revisado a todo lo largo de la asignatura y arranca con el requerimiento nutricional de cerdos. Y abajo hay mucha más información en caso de que sea necesario profundizar o en algún momento busquen en dónde encontrar información relacionada con nutrición y formulación aplicada a la parte de producción porcina. ¿Bien? Entrando ya un poquito en materia, tenemos esta siguiente imagen, ¿no? Y uno dijera, oye, si no dijera ahí Genesis Jersey de cerdo rojo, que es un cerdo duroc, si no estuviera el título ahí, muy probablemente pensáramos que estos cortes no son cortes de carne de cerdo, pero efectivamente sí lo son. Y tienen un direccionamiento a un mercado específico, ¿sí? Que efectivamente nos va a estar pagando algo más por un tipo de este corte de carne de cerdo. ¿Listo? Y pues aquí resulta que Estados Unidos tiene un sistema de calificaciones supervisado por la USDA o el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos en español, basado en el marmoleado que tiene la carne. Entonces aquí lo que nosotros vemos es tanto grasa algo contorneada, pero también muchísima grasa intramuscular, lo que le va a dar una textura y una terneza bastante interesante a la carne de cerdo. Y resulta que este aumento en el marmoleo es un componente clave para una mejor experiencia del que está comiendo esta carne. Y por ahí Choice, la empresa Genesus con su línea genética Choice, venden una prima del 10% sobre Select, es decir, tienen un sobreprecio del 10%. ¿Listo? Pero obvio, tiene que haber un segmento o un nicho de mercado que esté dispuesto a hacerme este pago extra por tener este tipo de carne en el mercado. Continuamos con una pregunta. A ver,
¿En qué industria convencionalmente se usa hormonas para promover el crecimiento y peso corporal e incluso promover o aumentar producción de huevos? Esto ya lo hemos discutido en otros temas y entiendo que nos queda súper claro que el hecho de pensar en utilizar hormonas en producción de aves, en producción de cerdos, es un mito. Tenemos varios argumentos al respecto que especifican que esto se trata de un mito. Querer generalizar en producción animal en general no es correcto, ya que, como bien lo habíamos dicho, en la parte de ganado de carne y ganado de leche, y especialmente en ganadería de carne, ¿sí? Sí es bastante común el uso de hormonas, no vía alimentos, sino se los utiliza principalmente como implantes subcutáneos, en donde estos implantes gradualmente van liberando de manera ordenada o subsecuente dosis de hormonas que buscan justamente promover crecimiento. Pero como cualquier fármaco o la mayoría de fármacos, este tipo de productos tienen lo que se conoce como tiempo de retiro. Y pues definitivamente este tiempo de retiro deberá ser respetado. Hay ciertos países, no es el caso de Ecuador, ciertos países a nivel mundial que tienen totalmente prohibido el uso de cualquier tratamiento hormonal, sea en manera de implante subcutáneo, sea inyectable, como sea, totalmente prohibido. Así se respete tiempo de retiro, existe esta prohibición. Nada más para que lo tengan en cuenta. Bien, dicho esto, pues entendemos que el genoma del cerdo ya se encuentra identificado. Esta ha sido una herramienta tanto para alcanzar óptimas mejoras en la selección genética de los cerdos que salen a mercado, como también hacer ciertos avances genéticos que los vamos a mencionar en las láminas subsiguientes. Ahora, muy brevemente, ¿cómo se da la selección genética o cómo hacen las diferentes empresas o casas genéticas para aplicar estos procesos de selección y de mejoramiento? Bien, esto que vemos en pantalla se conoce como integración vertical de la porcicultura y una situación parecida la vemos a nivel también de la parte de producción avícola. Bien, todo esto arranca en la punta de esta pirámide con las bisabuelas, llamadas también progenitoras, o en inglés, Grand-Grand-Parent Stock. Vamos a describirlo por acá. Grand-Grand-Parent Stock, ¿sí? ¿Qué sería la traducción al inglés? Pues de lo que serían bisabuelas. ¿Y por qué se les llama bisabuelas? Porque resulta que estos bisabuelas y bisabuelos son los bisabuelos de estos cerdos de engorde que nosotros, valga la redundancia, engordamos a nivel de granja y los llevamos a mercado para consumo. ¿Listo? Y podemos ver que desde aquí ya hay una separación. Vemos claramente que dice aquí línea macho a la izquierda y a la derecha línea hembra. Línea macho, ¿en qué va a enfocarse? A ver, y antes de explicar el enfoque de línea macho y línea hembra, estas bisabuelas o progenitoras o grandparent stock, que son obviamente seleccionadas, hechas pruebas de rendimiento, se les hace una serie de exámenes al máximo detalle, tomografía computarizada y demás herramientas, ¿sí? Estas bisabuelas serían los papás y las mamás de quiénes? De las abuelas, o por su término en inglés, grandparent stock. Y estas abuelas serían los padres de las y los reproductores. ¿Listo? Los reproductores serían esos cerdos F1 que ya existen a nivel de granja y estos reproductores serían, o parent stock, serían los padres o los papás directos de estos cerdos de engorde que los llevamos a crecimiento engorde en una granja y son dirigidos para el consumo. Ahora, ¿a qué refiere esta línea macho y esta línea hembra? Línea macho, el trabajo de línea macho, ¿en dónde termina? Aquí, justamente en donde llega la flecha.
Y el trabajo de línea hembra termina también en ese nivel de la pirámide, como bien lo estamos observando ahí. Ahora, línea macho lo que va a producir es lo que comúnmente conocemos como ese berraco. Y en muchos casos al berraco se le llama finalizador o berraco terminador. ¿Por qué razón? Porque es el último que da el toque final o terminal en la parte de la mejora genética de, de su progenie o de sus hijos, de los cerdos de engorde. Mientras tanto que línea hembra termina su trabajo en la producción de las cerdas reproductoras que comúnmente las llamamos como F1. Tanto berracos como cerdas reproductoras de F1 ya las encontramos a nivel de granjas comerciales. ¿Listo? Entonces aquí en una granja comercial, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este berraco, lo cruzamos con una cerda reproductora y ¿qué es lo que obtenemos? Lechones, que en algún momento serán cerdos de engorda y serán dirigidos para el consumo y formarían parte de lo que se llama como hato comercial. ¿Listo? Vale la pena resaltar que estas bisabuelas son razas puras, son individuos puros previamente seleccionados y lo que se va haciendo en medida que vamos bajando hasta cerdos de engorde es ir haciendo los distintos cruzamientos y buscando justamente lo que se conoce en genética como vigor híbrido. ¿Listo? Y estos cerdos de engorde finalmente, una vez que alcanzan el peso meta de mercado, van a la parte de procesamiento para convertirse en carne y ser comercializados hasta el consumidor final. Otra manera de ver esta integración vertical de la porcicultura es esta, ¿sí? Igual que en el caso anterior. Nada más es como para poner un número. Un bisabuelo, miren la capacidad de producción de cerdos de engorde que tiene. 1 para 2000. ¿Listo? Entonces podemos ver que existe una capacidad productiva bastante importante de estos bisabuelos o líneas puras. Ahora, la cifra de la derecha, ¿qué nos quiere decir? Que acá, desde bisabuelos, abuelos y la parte de reproductores, podemos hablar de 6 millones de individuos, mismos que tienen una capacidad productiva de 120 millones de cerdos de engorde que irían a mercado. Y lo que observamos a la derecha es un ejemplo de los cruzamientos entre las razas puras que se hacen. Por ejemplo, aquí tenemos varias razas, Duroc, Landras, Large White, y por aquí una Sideline Synthetic, que debe tener alguna selección particular. Hacen los cruzamientos de estas distintas líneas y llegan a la cerda reproductora F1. ¿Listo? Recordándoles que la cerda reproductora F1 estaba ubicada en la imagen anterior en lo que conocíamos como parent stock o reproductoras. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? Dentro de lo que les había mencionado, como que ya está descubierto el genoma del cerdo, está claramente identificado, pues a partir de eso lo que ya se ha venido trabajando es no sobre cerdos transgénicos, pero sí en cerdos editados genéticamente, buscando mejoras en la producción porcina. Y esta edición porcina, esta edición, perdón, genética a nivel de cerdos, lo que ha conseguido es que la empresa PIC disponga ya de cerdos reproductores resistentes a PIRS, debido a que esta edición genética permitió anular o suspender esos receptores para el virus del síndrome respiratorio y reproductivo del cerdo, haciendo que sean totalmente tolerantes a este virus y le dan muchísima importancia a esta enfermedad debido a que la producción porcina estadounidense, como también la mexicana, tienen un altísimo desafío a PIRS e implica pérdidas millonarias de algunos millones de dólares dados por esta enfermedad. A nivel de Ecuador, la enfermedad también ya tiene su importancia. La zona del oro prácticamente es quizás 80, 70% positiva a este virus. Por lo tanto,
esta edición genética va a ser una herramienta súper interesante para contrarrestar los efectos negativos que puede tener esta enfermedad a nivel económico dentro de la actividad porcina de una nación. Pueden ver más detalles dentro de este mismo artículo. Como pueden ver, está habilitado el hipervínculo. Ok. Ahora, dentro de las herramientas de selección genética, ¿sí? Las casas genéticas que la mayoría he visto que sacan muchísimos datos es de la tomografía computarizada. Vamos a proyectar este video. Bien, entonces ahí pudimos observar cómo esta empresa Choice Genetics está echando mano de esta importante herramienta que sería la tomografía computarizada, buscando conocer al máximo detalle la composición corporal del cerdo, la curva de crecimiento, cómo va la deposición de tejido magro, de tejido lipídico, entre otros detalles más que se pueden evaluar a partir de este tipo de tecnologías. Por acá tenemos el video de la empresa Topics Norsvin, situación bastante similar a la anterior. Vamos a reproducirlo. A ver, miren lo que observamos en pantalla. Delta es el nombre de la granja de Topics Norsvin, ubicada en Noruega. Y esta granja es específicamente para testear machos, con altísima tecnología dentro de estas instalaciones. Continuemos. Pueden ver que, pueden ver que toma en cuenta una serie de datos como consumo de alimento, datos de composición corporal con tomografía computarizada, curvas de crecimiento, un montón de datos que en definitiva deben estar registrando estos amigos de Topics Norsvin. Miren, anualmente se prueban 3.500 machos solamente en estas instalaciones. Hablamos de que en promedio 10 machos por día. ¿Listo? Y estos 3.500 machos, miren de qué cantidad de cerdos fueron seleccionados. De 30.000 candidatos. Esta es la razón por la cual, y se me pasó a mencionarlo, un berraco terminador de la empresa Topics al día de hoy va a estar bordeando los 7.000, 8.000, 9.000 dólares. Incluso en algunos casos, hablando de otras casas genéticas, los precios son de 12.000 dólares por animal. Y es un animal joven todavía, posiblemente de 3, 4 meses de edad, está enterito de levantarlo, de entrenarlo
y de testearlo, obviamente, para ver si funciona, ¿no? Porque como son variables biológicas sobre las cuales estamos tratando, está implícita la variación biológica, puede haber circunstancias que hagan que el cerdo, este berraco, este futuro berraco no funcione. ¿Listo? Pero sí es importante estar conscientes de por qué razón son tan caros. Porque se están preseleccionando, o los 3.500 cerdos que se testearon fueron preseleccionados a partir de 30.000 candidatos potenciales. Es decir, ¿qué hicieron redondeando el número con los 26.500 restantes? Pues fueron descartados. ¿Sí? Se castraron y fueron para consumo de carne. Definitivamente eso pasó. Continuemos. A 50-year tradition in pushing the Esto limit, es información always comercial, using new así que technology, is for us not stopping. vamos avanzando. Respecto a los mitos que pueden haber de la carne de cerdo, les comparto en esta lámina hipervínculos para que puedan consultar, profundizar y entender más a detalle mitos de la carne de cerdo, el tema del cáncer y ciertas causales que debemos tomar en cuenta que no necesariamente se asocian al consumo de proteína animal, el mito de las hormonas en pollos de engorde, la parte de transgénicos en avicultura y algunos spots publicitarios que fomentan consumo de alimento. Perdón, que fomentan consumo de proteicos de origen animal para consumo humano. ¿Listo? Ahora bien, para que no se queden con la curiosidad de cómo funciona una granja de cerdos y cómo es el ciclo productivo del cerdo, vamos a explicarles muy brevemente esto. A ver, nosotros arrancamos, en este caso en la figura, con el proceso del destete, la separación de los lechones de su madre. ¿Listo? Una vez que los cerdos son destetados, 4 o 5 días después, el 80% de las madres o de las cerdas que fueron destetadas o separadas de sus crías presentarán celo. Al presentar celo, se insemina y lo que esperamos biológicamente es que inicie lo que está aquí con la letra G, la gestación. En promedio, la gestación de una cerda está durando 114 días, o lo que conocemos como 3-3-3. 3 semanas, 3 meses, 3 días. ¿Listo? Una vez que culmina el proceso de gestación, que viene el momento del parto. Y cuando hablamos del momento del parto, ya nos ubicamos en las instalaciones M de maternidad. Aquí cuando estamos hablando de gestación, algo se puede apreciar en la figura que está en el círculo que estoy marcando,
Es una sala de gestación en donde cada cerda se encuentra en una jaula. ¿Listo? Pero días antes de la fecha proyectada al momento del parto, son trasladadas o transferidas a las salas de maternidad correspondientes, en donde se da el proceso del parto. Y 21 días después, en promedio, luego del parto, ¿qué toca? El proceso del destete. Y así esto se convierte en un círculo virtuoso o en un flujo continuo. ¿Listo? Ahora, si nosotros sumamos a los 5 días que pasan luego del destete hasta que las cerdas presenten celo, más 114 días de duración de gestación, más 21 días que estos lechones están lactando, todo esto suma 140 días en total. Entonces yo puedo entender que aquí en este ejemplo perfecto o en este escenario perfecto, el ciclo productivo está durando 140 días o lo que es lo mismo, 20 semanas. Ahora, ¿cuándo puede durar 21 semanas? Cuando el destete no se hace al día 21, sino se decide hacerlo al día 28. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Lechones más pesados, más inmunocompetentes y reducir el impacto que puede tener el destete, a diferencia de destetarlos al día 21 de edad. Aquí ya depende mucho del criterio técnico profesional del veterinario de cada una de las granjas para decidir qué es lo mejor. Porque uno puede decir, no, entonces mejor desteto al día 28, pero tengan en cuenta que estaríamos utilizando las salas de maternidad una semana más y eso implica un costo bastante importante por concepto de uso de instalaciones. Al mismo tiempo, el número promedio de partos por cerda por año al momento que yo desteto ve al día 28 y no al día 21 va a ser inferior, lo que también puede tener un impacto sobre el costo del lechón destetado. ¿Listo? Entonces, bien, si el ciclo productivo está durando entre 20 y 21 semanas, si yo agarro y divido los 365 días que tiene el año y lo divido para 140, voy a tener un resultado de 2.61 ¿qué? Partos por cerda por año. Y si yo divido los 365 días del año para 147 días, asumiendo que no voy a destetar de 21 días, sino de 28 días, el número de partos por cerda por año quedaría en un promedio de 2.48. ¿Listo? Ahora, estas cerdas reproductoras, estas F1, en algún momento o bien cumplen su vida útil o ya no tienen características para ser buenas reproductoras, no tienen buena habilidad materna, se fracturaron una pata, etcétera, de situaciones que pueden suceder. Estas cerdas irían a descarte, por lo tanto, necesito yo un equipo de cerdas de reemplazo o chanchillas de reposición, justamente que repongan a estas cerdas de descarte que estarían saliendo. Y estas cerdas de descarte, si es que tienen las condiciones adecuadas, van a planta de faenamiento y se venden como carne de cerdo. Nada más que aquí sí, el precio de mercado es algo más inferior, hablamos de unos 40, 70 centavos menos por cada kilo de cerdo vivo en relación a un cerdo de engorde normal. Por lo tanto, esta cerda de descarte tiene un menor precio de mercado. ¿Listo? Luego, ¿qué sucede con estos lechones una vez que son destetados? Se van al sitio 2, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de las instalaciones de sitio 2 o de recría o de lechonería también. Y aquí en teoría estarían hasta que cumplen los 70 días de edad y como objetivo alcanzan un peso vivo promedio entre 30 a 32 kilos. Y una vez que alcanzan ese peso o esa edad, se dirigen a sitio 3, llamado también área de engorde o de finalización. Y aquí estos cerdos de 70 días de edad con 30 a 32 kilos de peso vivo, ¿sí? Se los lleva hasta el peso de mercado, que puede ser 90, 100, 120, 140 kilos, pues ya dependerá cuál es el mercado que está atendiendo puntualmente esta granja, y irían al proceso de faenamiento. ¿Listo? En otros casos, puede ser que sitio 2 y sitio 3, sitio 2 lechonería o recría, sitio 3 engorde o finalización, estén juntos. Es decir, se usa la misma instalación desde que son destetados y están aquí hasta el momento de la venta. Ahí en este escenario, recordarán ustedes, les habíamos mencionado, tomaría el nombre de wing to finish, es decir,
desde el destete hasta la finalización y se le suele identificar con las siglas WTF, en donde los cerdos están en una misma instalación desde que son destetados hasta el momento de la venta. Y al hablar del ciclo productivo de estos cerdos destetados o de estos cerdos de engorde, dependiendo cuál sea el peso meta de mercado y la edad de venta, pues van a estar entre las 23 y 25 semanas en promedio. Ahora, mm, este término, recuerden, alimentación crib feeding. ¿Qué significa esto de crib feeding? En español el término se puede traducir como alimentación al pie de la madre, tal cual como vemos en la fotografía de la derecha. Es decir, aquí vemos una fotografía de una jaula de la sala de maternidad. Aquí tenemos a la cerda reproductora o a la madre y aquí tenemos a sus crías. Podemos observar que tienen acceso a dos fuentes de alimento: el crib feeding o alimentación al pie de la madre y la leche materna. ¿Listo? Y esta dieta es bastante especializada y también bastante costosa. Tiende a llamarse fase cero o fase doble cero. El presupuesto de consumo de cada lechón aquí es bastante pequeño, ¿sí? En términos generales, un fase cero, cada kilo de alimento va a estar costando 2 a $2.50 cada kilo. Pero si hablamos de una dieta algo más especializada que puede tomar el nombre de doble cero, esta va a estar entre los 3.50 a $4.50 por kilo. ¿Listo? Sin embargo, a pesar de ser tan costosas, el presupuesto de consumo de estos lechones hasta el momento del destete va a estar entre los 300 a 400 gramos por lechón. Por lo tanto, vemos que el presupuesto de consumo no es tan importante y eso nos permite poder pagar dietas tan costosas como una fase cero o una fase doble cero. El objetivo de estas dietas no necesariamente es mejorar el peso al destete, sino ¿qué cosa? Lo que está marcado acá abajo: entrenar a ese lechón para el momento del destete, ya que después del destete, primariamente estos cerdos consumirán dieta sólida, tal cual como lo vemos aquí en este comedero. ¿Listo? Importante utilizar herramientas tipo aromatizantes, saborizantes, ya que el cerdo puede comprender diferentes sabores, buscando lograr una transición exitosa en el cambio de leche materna a dieta totalmente seca. ¿Listo? Y otra clave aquí importantísima a tener en cuenta es que la alimentación debe ser bajo la estrategia poco y frecuente. Es decir, sirvo pequeñas cantidades de alimento en el comedero y lo hago frecuentemente a lo largo del día. No es lo ideal servir aquí toda la cantidad de alimento que coman en un día porque más se desperdicia, se riega, se expone a insectos, contaminación, etc. Otra manera de aplicar este creep feeding es con un tipo papilla, como bien lo observamos aquí. Tenemos el mismo alimento seco remojado, pero aquí no estamos consiguiendo el objetivo que es este entrenamiento del cerdo. Sin embargo, puede ser una herramienta interesante como para estimular de mejor manera el consumo. Y algo que hemos repetido en varias ocasiones: el destete es un cambio drástico, es un estrés sumamente fuerte que se entendería como el peor día de la vida del cerdo, ya que hablamos de varios estrés: estrés alimenticio por el cambio de dieta, deja de la leche materna y pasa a una dieta totalmente seca; cambio de ambiente, porque sale del confort que puede tener en esta sala de maternidad a una sala de recría; como también de un estrés social, ya que al momento que son destetados los cerdos, ¿sí? Lo más práctico es de que estos cerdos sean clasificados por estratos de peso, en pesados, en promedios o en medios y en livianos o ligeros. De tal manera que yo tenga una curva de distribución lo más cerrada posible. Y aquí imagínense lo que sería, pongamos el ejemplo,
un cerdo al destete, un liviano que puede estar pesando 3.5 kilos, versus un pesado a los 21 días de edad que puede estar pesando 6.9, prácticamente 7 kilos, casi que el pesado le dobla al liviano. Entonces, ¿de qué manera pueden competir justamente estos dos cerdos? Recordando que el cerdo, como muchas especies animales, se caracterizan porque etológicamente son jerárquicos, establecen jerarquía. Este es el motivo por el cual luego del destete se estratifican o se clasifican por peso los lechones destetados. Ahora, al ser el peor día de la vida del cerdo, el nivel de estrés de este día determinará qué tan severo va a ser el impacto, siendo el órgano principalmente afectado el intestino, afectando la cantidad y disponibilidad de los enterocitos, siendo el primer limitante luego del destete el consumo de alimento, ya que está súper demostrado que cuando nosotros tenemos un destete exitoso y conseguimos que el cerdo consuma cantidades adecuadas de alimento, el intestino no se ve tan afectado. Pero decir que no se van a estresar los cerdos, definitivamente se van a estresar. Miren ustedes, pueden demorarse hasta 2 horas luego del destete en regularse estos niveles de hormonas del estrés para volver a recuperar su ganancia de área de peso normal y poder consumir lo que efectivamente requiere el lechón luego del destete. ¿Sí? Entonces aquí observamos, ¿no?, el estrés alimenticio, miren en la parte superior, leche materna o alimento líquido y caliente, alimento seco y a temperatura ambiente. Acá, la cerda los llama para comer. Pues acá no hay quien los llame. Acá, en la sala de maternidad, cierto confort con sus hermanos. Acá el estrés social porque se están mezclando cerdos de diferentes procedencias. Miren por acá, en la izquierda lo que observamos es un sistema de alojamiento tipo SLAT, que es un sobrepiso plástico, que es esto que estamos viendo, estas planchas de color verde con estas rejillas, ¿listo? Pero uno dice, mira, lo que yo busco es mejor ventilación o mejor manejo de los cerdos, más limpios, pero pues si es que no les doy las condiciones, en este caso de temperatura adecuadas, miren qué es lo que pasa. El cerdo busca calentarse por contacto. Mientras que acá a la derecha, instalaciones muchísimo más modestas, pero con mejor confort. No vemos que los cerdos estén padeciendo frío. ¿Listo? Y lo que les dije hace un momento, miren el tema de las velocidades, cómo cambia luego del destete. Esto en relación porcentual. Arrancamos el día del destete con un valor de 0. Y miren hasta cuánto pueden descender el tamaño de las vellosidades. Hasta un 60%, habiendo algunos datos dispersos incluso más abajo. ¿Y qué tiempo le toma recuperarse? Pero llegar al 100%, al menos aquí, 28 días luego del destete, no se ve una clara recuperación de esta altura de vellosidades. Nada más para tenerlo en cuenta. Pero si nosotros tenemos un adecuado consumo de alimento, miren ustedes cómo. En medida que hay un mayor consumo de alimento, dry matter intake o consumo de materia seca en gramos por día, claramente vemos que hay un mayor tamaño de vellosidades. Por lo tanto, lo más crítico luego del destete sería el consumo de alimento. Por otro lado, el destete, ¿qué otro efecto negativo tiene? Miren ustedes, tenemos a la izquierda actividad enzimática de enzimas pancreáticas. Tripsina en puntos blancos y quimiotripsina en rombos en verde. Bien, va madurando el cerdo y efectivamente los niveles de estas dos enzimas van en aumento. Viene el momento del destete, en este caso que está realizado al día 28 de edad. ¿Qué pasa con esta capacidad enzimática? ¡Pum! Se va para abajo. Cae dramáticamente. ¿Listo? ¿Y qué tiempo le toma recuperarse? Al menos para lo que sería tripsina, pues 2 semanas después, digamos que ya vuelve a la normalidad. Y para la parte de quimiotripsina, miren ustedes, ya han pasado 2 semanas luego del destete y nada que se recupera a este nivel de acá. ¿Listo? Situación similar vemos que está sucediendo con lipasa y con amilasa. Luego del destete, miren cómo los niveles de enzimas caen. ¿Listo? Algo adicional como un recorderis de lo que mencionamos en el capítulo de fisiología digestiva. ¿Sí?
Cuando nosotros damos cantidades muy altas de proteína o no utilizamos proteína de alta calidad o de alta digestibilidad, ¿qué sucede con esto? Llegan nutrientes completos a donde no deben de llegar, cámaras fermentativas. ¿Y qué sucede con esta proteína? Como bien dice aquí el texto, se fermenta. Y esta fermentación va a ser súper crítica, ya que va a comprometer o va a generar en primera instancia una disbiosis. ¿Qué era la disbiosis? Un desequilibrio de esa microbiota intestinal, permitiendo que ciertas bacterias como Clostridium perfringens puedan proliferar y causar problemas entéricos. Entonces, muy atentos con estas situaciones. Cualquier cosa, cualquier nutriente que llega donde no debe de llegar, ¿qué sucede con este nutriente? Se fermenta. ¿Listo? Ahora, ya vamos a tocar un par de temas, tres temas más. El primero, ¿qué estrategias tenemos para lograr canales más magras? Primero, aprovechar al máximo el recurso alimenticio y nutricional. La alimentación por fases, que ya la entendemos. Alimentación por sexos separados, es decir, diferenciar el alimento o la dieta que va para machos de la dieta de hembras. Como segunda estrategia, tenemos la inmunocastración o la castración inmunológica, que ya la vamos a explicar. El tercero, que también ya lo mencionamos brevemente en relación al mejoramiento y selección genética. El cuarto, establecer el peso meta de mercado. ¿Qué es lo que me pide mi mercado? Y responder al mismo. ¿Listo? Por el hecho de que cada línea genética de cerdos va a tener su propia curva de crecimiento y su fin técnico mucho más específico. Y el quinto, que lo revisamos en el capítulo de aditivos, la utilización de ractopamina como un promotor de crecimiento del tipo agonista beta-adrenérgico, que lo que busca es retrasar la deposición de tejido lipídico y darle un acelerón representativo a la deposición de tejido magro. ¿Listo? Muy importante el tema del comedero, denle una lectura a esta imagen, perdón, a esta página web, a esta lectura de Engormix. Del plato a la boca se cae la sopa. La decisión de comprar un comedero ha cambiado, ¿sí? Muchas de las veces es bastante común que varios porcicultores prefieran comprar comederos baratos, pero que a la larga terminan siendo demasiadamente costosos por el nivel de desperdicio que tienen estos comederos, ya sea por el diseño o por la calibración. ¿Sí? Por poner un valor, un comedero genérico de tipo hechizo sin ninguna marca puede estar entre los 300, $400. Mientras que un comedero de marca, pues fácilmente va a estar bordeando los 1,200, $1,400, solamente para que hagan la comparativa. Pero a la larga, este comedero hechizo o de confección artesanal, pues en definitiva nos va a salir muchísimo más caro por el nivel de desperdicio. ¿Listo? Por otro lado, suele ser muy común la pregunta que nos dice, oiga, doctor, ¿será que puedo utilizar subproductos en mis cerdos? Yo tengo, no sé, restos de restaurante, lo que comúnmente llamamos como lavasas. Yo tengo plátano, yo tengo verde, yo tengo tal cual subproducto. Miren, aquí la respuesta es clave. Primero, como entendemos que el cerdo es un individuo de alta genética, de alta selección genética, podemos entender que la eficiencia de estos cerdos hasta los 50 kilos es excelente. Por lo tanto, hasta los 50 kilos de peso, dietas excelentes. Pero ya luego de los 50, 60 kilos de peso, yo ya puedo pensar en utilizar productos alternativos o estos subproductos que me hicieron la consulta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y como una recomendación va a ser importante alimentar una vez, dependiendo de la granja, puede ser 2 veces por día, pero aquí sí establecer un presupuesto de consumo. Esto es muy importante. Por ejemplo, tenemos un programa nutricional, fase 1, fase 2, fase 3 y así sucesivamente hasta llegar al fase 7. Pensemos que son 7 fases hipotéticamente. ¿Qué significan los presupuestos? Esto lo diseña el nutricionista y dice, a ver,
Del fase 1 van a comer tantos gramos de alimento y una vez que consumen la totalidad de ese consumo en los días que dure ese presupuesto, pasamos al fase 2. En el fase 2 van a comer Y gramos de ese alimento. En el fase 3, A gramos de ese alimento. Y así hasta llegar al fase 7, en donde la idea es que cada una de estas etapas tenga un presupuesto específico de consumo, en gramos o en kilos por cerdo. ¿Listo? Ahora bien, saltamos a la parte de la inmunocastración. Esta pregunta ya le hicimos, oye, ¿y por qué razón castramos? Ya sea hacemos castración quirúrgica o inmunocastración para justamente evitar el olor sexual de la carne dado por la madurez sexual del cerdo, misma que se alcanza entre los 80 a 90 kilos de peso vivo. ¿Listo? ¿Cuáles son los causantes de este olor sexual? Estos dos componentes que son liposolubles. La androstenona, que es un esteroide producido a nivel de los testículos, que da como una especie de olor a orina, y el escatol, que en cambio es producido por la microbiota del intestino grueso a partir del aminoácido triptófano, que determina un olor a estiércol. Otra de las razones por las cuales aplicamos la castración o inmunocastración es porque nos ayuda a controlar la agresividad. ¿Cuáles son los métodos que tenemos? La quirúrgica u oforectomía, que puede ser con o sin anestesia, y la inmunológica, que es la vacunación, que la vamos a explicar a continuación. En lo que sería la castración inmunológica, ¿esta en qué consiste? Nosotros aplicamos la vacuna y esta vacuna, ¿qué es lo que va a generar? Anticuerpos anti-GNRF o GNRH, llamado como factor u hormona liberadora de gonadotropinas. Estos GNRF son producidos a nivel del hipotálamo. ¿Y qué es lo que determinan estos GNRF o GNRH? Estimulan a la pituitaria para secretar hormona luteinizante y folículo estimulante. ¿Qué hacen estas hormonas luteinizante y folículo estimulante? Regulan la síntesis y secreción de ¿qué? De esteroides testiculares, testosterona, andrógenos y la androstenona, que es la que está efectivamente causando parte del olor sexual en los cerdos. Esta androstenona puede entenderse como una feromona también, que es la principal causal del olor sexual. Ahora, ¿qué pasa con el escatol? El escatol se produce por microorganismos a nivel del intestino grueso, como bien ya lo mencionamos. El hecho de que haya la presencia de esteroides, estos, estos esteroides hacen que el escatol reduzca su acumulación en hígado y aumente en tejido graso. Recordemos que el tejido muscular del cerdo tiene tanto grasa contorneada a los alrededores del músculo como también tiene algo de grasa intramuscular. Por lo tanto, si es que tenemos un cerdo macho entero, va a tener una cantidad importante de esteroides circulantes, lo que va a limitar que se acumulen y se metabolicen en el hígado este escatol, haciendo que este escatol se acumule ¿en dónde? En tejido lipídico en general. Entonces, estos son los dos causantes del olor sexual. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? Esto. Y al momento que anulamos estos GNRF o GNRH, llamado también como factor u hormona liberadora de gonadotropinas, pues podemos entender que niveles de LH no es que se anulan, bajan, niveles de FSH bajan y por lo tanto ya no hay una cantidad alta de esteroides testiculares que puedan determinar la presencia de dolor sexual en la carne. ¿Qué ventajas tenemos con la inmunocastración? Mejor desempeño productivo que cerdos castrados quirúrgicamente, mejor calidad de canal, bienestar animal es clave aquí porque, como les dije hace un momento en la diapositiva de acá, oforectomía con o sin anestesia. En la mayoría de los casos en granjas comerciales es sin anestesia. Hablamos de que una castración quirúrgica en un lechón, no sé, de 12, 14 días de edad, puede estar tomando 15, 30 segundos. Son súper rápidos. ¿Listo? Entonces, tenemos una fuerte ventaja ahí con el tema de bienestar animal y ya no tenemos riesgo de un postoperatorio o de una complicación por contaminación microbiológica.
reduciendo al mismo tiempo la agresividad, como también ciertas conductas sexuales que pueden tener los cerdos machos. ¿Listo? Entonces, en la pubertad, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el hipotálamo que produce estas factor u hormona liberadora de gonadotropinas, que aquí en la imagen lo tenemos con el nombre de GNRF, también llamados GNRH. ¿Listo? Esto estimula la pituitaria o a la hipófisis, la cual secreta hormona luteinizante y folículo estimulante, las cuales van a estimular al testículo para que sintetice testosterona, andrógenos y androstenona. Recordando que la androstenona de estos tres es el único causal del olor sexual, de estos tres, que quede claro. ¿Listo? Por otro lado, entendemos que el otro causal del olor sexual es el escatol. Entonces, al momento de que existe la inmunocastración, este escatol puede ser metabolizado a nivel hepático y ya no se va a acumular a nivel de tejido lipídico, dejando la carne sin acumulación de escatol, por lo tanto, sin la presencia de olor sexual. ¿Listo? Cuando hablamos de inmunocastración en términos prácticos, hablamos de que estamos administrando un análogo de GNRF, que sería un anti-GNRF, y hablamos de dos dosis. La primera dosis, que es una adaptativa a la vacuna, y la segunda dosis, que ya tiene un efecto anti-GNRF o GNRH, que sería ya un efecto antígeno como tal. Este análogo del GNRF se une a una hormona transportadora, tal cual como lo vemos aquí. La hormona transportadora sería esta esfera y lo que tenemos ahí son los análogos de GNRF o anti-GNRH. Estos análogos no se unen a los receptores de la pituitaria, ¿listo? Bloqueando directamente los efectos del GNRF. Y esta es la manera en la cual trabajaría la vacuna, anulando cantidades elevadas de LH y FSH, lo que reduce drásticamente los niveles de androstenona secretados y bloquea la acumulación del escatol, ya que este escatol sí se va a poder metabolizar a nivel hepático. ¿Listo? Ahora, en la inmunocastración no es que se inhibe totalmente la actividad testicular, pero sí su desarrollo. Miren ustedes, a la izquierda, testículos de cerdos enteros, a la derecha, testículos de cerdos inmunocastrados. Entonces, hasta aquí tendríamos lo que quería explicar y dar mucho énfasis respecto a la nutrición de cerdos. Gran parte de la información adicional que está contemplada aquí, definitivamente la revisarán en la asignatura de producción porcina. Sin más, les agradezco su atención de este capítulo, recordándoles que tu actitud es la llave para abrir o cerrar el candado de la puerta del éxito. Muchas gracias por su atención.